Ivonne, muchísimas gracias ya por estar acá en Voces y Propuestas. Preguntarte, cuéntanos un poco de los antecedentes. ¿Por qué el colectivo Quito Sin Minería está planteando una consulta popular? Bueno, primeramente yo quisiera agradecer la oportunidad de dirigirnos a la audiencia de Wambra Radio. Esta es una oportunidad grande para llegar a un público más amplio, ¿no? Contarles que, bueno, el asunto es el siguiente. En la zona noroccidente de Pichincha, en la zona noroccidente de Quito, cabe recalcar que para muchas personas, creo que para muchos quiteños no está como claro cuál es el alcance geográfico de la ciudad de Quito. Y comentarles que, por ejemplo, las parroquias de Caracalí, Nono, Nanegalito, Pacto, son parte de Quito, o sea, son la zona del distrito metropolitano de Quito. Entonces, por ejemplo, Gualea, San José de Minas, Yoa, son parte de Quito. Y por lo tanto, están, digamos, la población local de la zona en el legítimo derecho de solicitar que se haga una consulta popular ciudadana para el distrito metropolitano de Quito, ¿no? Entonces, me parece que esa es una parte súper importante de poner como el marco geográfico en el cual estamos refiriendo la consulta. El antecedente es el siguiente, o sea, en esta zona de noroccidente, que es muy hermosa, desde hace ya muchos años se lleva adelante un tipo de minería ilegal y subterránea, ¿no es cierto? Entonces se hacen socavones y se saca el mineral desde ahí. El problema que existe es que ese tipo de minería, como la minería grande a cielo abierto, genera igualmente unos impactos ambientales y sociales muy grandes. Entonces, la población local del área se ha mantenido en estado de resistencia y en estado de alerta durante mucho tiempo. De hecho, ahora, por ejemplo, existe en un sitio que se llama la Y de la Victoria, que queda en la zona de Pacto, un paro de más de 200 días que llevan adelante los productores paneleros orgánicos de la zona, ¿no? Para impedir la entrada y salida del material de la minería de una mina que se llama Melina Chambó. Esto solo para ejemplificar que efectivamente ahí sí tenemos un problema grave, muy grave de minería. Además, en esa zona, el Estado ecuatoriano ha hecho una concesión de más de 30 concesiones mineras en una zona que ya fue declarada por la UNESCO como zona de de la biosfera, una reserva de la biosfera, ¿no? Eso es una situación. Y dos cositas más que quiero añadir es que la zona de las que estamos haciendo referencia al noroccidente de Quito es una zona conocida como la bioregión del Chocó, Chocó andino. Esto significa que es una zona ecológica maravillosa, única en el planeta, ¿no? Y por esa misma razón es que la comunidad local le ha dado muchísimas categorías de protección para poder hacer un tipo de economía sustentable que no destruya la naturaleza ni el medio ambiente. Entonces, ese es el contexto en el que se plantea como una medida de participación ciudadana la posibilidad de una consulta popular para que la gente decida, para que los quiteños tengamos la oportunidad de decidir si queremos que ese hermoso paraíso que tenemos sea destruido. Cuando se habla de temas de minería metálica, de megaminería o de minería a cielo abierto, en el imaginario urbano, los y las jóvenes, pero en general la población urbana, lo tenemos como bastante distante, como que se encuentra lejano, no nos va a afectar. Bueno, sí es un problema, pero no está aquí en mi ciudad. Pero esto es algo que está aquí en esta ciudad y que por eso se ha pedido la participación de la gente para la consulta popular. ¿Qué le podría decir, Ivonne, justo a todas las personas que nos están viendo? ¿Cuál es este vínculo en la ciudad que tiene que ver con la consulta popular, la minería metálica y estos otros proyectos que se han llevado ya en estas localidades de ecoturismo, de agroecología, que tienen que ver con otros sentidos, con otro pensamiento que no es el extractivismo? ¿Cómo comprender que es algo que nos concierne a los pobladores y pobladoras de a pie de la ciudad de Quito? Yo creo que es importante preguntar a cada ciudadano de Quito si no ha hecho el recorrido desde Quito Los Bancos, ¿ya? Para irse a Esmeraldas. Quien se ha ido a la playa y no se quiere ir por Santo Domingo se va por la vía Los Bancos.
Y cuando se hace ese recorrido, por ejemplo, se tiene la posibilidad de mirar el hermosísimo paisaje que hay ahí. ¿Quién que se ha hecho esa ruta no se ha quedado en Nanegalito a comerse una empanada con morocho o a comerse una fritada, el desayuno, la merienda o el almuerzo? ¿Quién de los quiteños no se ha ido a Mindo a hacer ese tipo de turismo de mochilero y se va a las cascadas o se va a hacer el rafting en boya por el río? ¿Quién no se ha ido para Nono o para Tulipe? ¿Sí? Entonces, mi llamado es para el ciudadano de a pie que ha hecho esos turismos y también para quien se ha ido a Mashpilosh, que es el sitio súper conocido y además que se sabe que es un turismo, digamos, muy de lujo. Pero lo importante, tanto para el de a pie como para el que tiene plata, lo importante es que tiene la oportunidad de ir a un sitio que está muy cerca de nosotros y en donde tú puedes ver la infinidad de pájaros. Sabes que esa es la zona mundialmente conocida y reconocida como el sitio de las aves, el sitio donde mayor diversidad de aves existe, el sitio donde tú tienes unas cascadas increíbles, el sitio donde tú tienes una diversidad biológica increíble. Entonces, sí, creo que nos topa directamente a todos los quiteños, a los que son propios de Quito y a los que están viviendo temporalmente o que son migrantes también en la ciudad de Quito. Todos hemos tenido la oportunidad de disfrutar de ese regalo de la naturaleza. Pero otra cosa también que es importante tomar en consideración es que también los quiteños nos beneficiamos de la agricultura orgánica, o sea, de la agricultura alternativa que ahí nos brindan. Acordémonos en la época de la pandemia. Yo quisiera pedir a todos los quiteños que nos recordemos lo durísimo que fue quedar en encierro desde marzo y saber que no podíamos salir a hacer ni siquiera compras. Pero sabíamos que la vecina de la esquina que abre su tiendita de legumbres y frutería, sí nos brindaba la posibilidad de tener alimento. Y nos preguntamos nosotros, ¿de dónde viene ese alimento? Yo creo que esa es una parte fundamental para recordar y para tener en cuenta. O sea, yo creo que la pandemia terrible nos pone nuevamente en una longitud de onda en donde tenemos para valorizar qué es lo que el campo nos brinda. Y el campo nos brinda eso, nos brinda la posibilidad de seguir viviendo a través de un tipo de agricultura que es independiente de las grandes cadenas productoras, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nos están ofreciendo los habitantes de la parte noroccidental de Quito. ¿Quién no se ha ido a Yoa, por ejemplo? Yo acabo de venir el fin de semana, me fui a celebrar el Día del Padre en Yoa, y Yoa es un lugar tan hermoso, tiene unos paisajes divinos y la gente tiene la oportunidad de tener una posibilidad de ir a comer maravillas y delicias que son propias del lugar. Y Yoa es parte de la propuesta de la consulta popular. Entonces, la consulta popular, yo sí quisiera señalar que no solamente estamos refiriéndonos a la parte noroccidente de Quito, sino sobre todo al subsistema de áreas protegidas que tenemos en la ciudad. O sea, todas esas áreas verdes que rodean a Quito, ¿no es cierto?, que están en las montañas y que nos están brindando la oportunidad de tener un oxígeno un poco más limpio. Quito estamos en una meseta donde la concentración de contaminación es tenaz, pero las zonas verdes que rodean a Quito son las que nos dan la oportunidad de poder respirar aire limpio, nos dan la oportunidad de tener agua limpia para el consumo humano. Y esos son valores que son inconmensurables, pero que tenemos que proteger. La consulta popular apunta a eso, a que protejamos esas áreas verdes. Y justamente sobre eso, Iván, quería preguntarte, ¿cuáles son específicamente las 4 preguntas que en este momento ingresaron a la Corte Constitucional? O sea, las preguntas fundamentales son la protección de lo que se llaman las ACUS, ¿no es cierto?, la prohibición de actividades mineras en una área que se llaman las ACUS. ¿Qué son las ACUS? Son las áreas de conservación y uso sustentable. Estas áreas de conservación y uso sustentable se encuentran... ¿Se escucha? Sí. Escuchamos. Estas áreas son Yunguillas, el Cerro de los Yumbos, Pachijal, Mashpi, el corredor del Oso, el Cerro Puntas y el Pichincha Tacazo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la característica de estas zonas? Que son zonas que
la categoría de uso y conservación sustentable supone que los habitantes que están en esa área tienen que tener condiciones y características especiales de manejo de esas áreas, ¿no? Y esas áreas además están bajo la custodia, digamos, y la tutela del mismo municipio, en el sentido de que hay ordenanzas, como por ejemplo la ordenanza 137, que condiciona a los habitantes de la zona a tener una manera sustentable de manejo, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es específicamente esa, la prohibición de actividades mineras en esa área. Y lo que esperamos nosotros es que efectivamente se nos permita mantener ese tipo de conservación. Ahora, eso es en función, digamos, de cuáles son las preguntas. Ahora, las preguntas se refieren específicamente, son 5 preguntas referidas específicamente a cada una de estas áreas. Esperamos nosotros que digamos, los jueces en la Corte acojan favorablemente nuestro pedido, porque definitivamente le pusimos mucho empeño a la definición geográfica de la zona de prohibición de minería, teniendo en cuenta el antecedente que tuvimos con Cuenca, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros esa es como una cuestión muy importante. Ahora, respecto al tema de la pregunta y al aspecto constitucional, cabe señalar que lo que nosotros hicimos fue una consulta popular ciudadana. Esto significa que nosotros, si es que la Corte Constitucional aprueba nuestra pregunta, nuestra consulta, la Corte Constitucional le ordena al Tribunal Electoral para que ellos revisen las preguntas y hagan los formularios y entreguen los formularios según las normas del Tribunal Electoral y nos den los formularios. Nosotros con esos formularios en mano tenemos que hacer durante 6 meses la recolección de firmas para la solicitud de la consulta. Eso significa que nosotros tenemos que recoger el 10% del padrón electoral. ¿Qué significa eso en números? Nosotros tenemos aproximadamente, digamos que 200,000 electores en Quito. Eso significa que 200,000, 2 millones de electores. Nosotros, con esos 2 millones de electores, tenemos que recoger 200,000 firmas. Esa es la meta que nosotros debemos lograr y llegar hasta dentro de 6 meses, ¿no? Tomando en consideración que es posible que nos anulen muchas de las firmas, entonces nosotros no podemos recoger solo 200,000, tendríamos que recoger por lo menos el doble, ¿ya? Presentar al tribunal nuevamente y el tribunal tendría entonces que calificar nuestras preguntas. Si cubrimos el 10% del electorado, entonces nosotros tenemos la posibilidad de que entonces se efectivice la consulta popular y ahí recién empezaría el proceso oficial, digamos, de consulta popular. Una cosa que es súper importante de tomar en consideración, el artículo 104 de la Constitución dice que la consulta popular ciudadana puede consultar sobre cualquier asunto puede la ciudadanía consultar, excepto tributos y la organización política administrativa. Esas son las 2 únicas cosas que la ciudadanía por consulta popular no puede consultar. Pero luego, temas de minería, temas de petróleo, temas relacionados con la situación de la economía, sí lo puede hacer y es el derecho que nosotros estamos reclamando ante la Corte. El colectivo Quito Sin Minería, una articulación de varios espacios, colectivos, organizaciones, en estos momentos se encuentra vigilante ante lo que pase en este pedido de consulta. Pero aprovechar tu presencia para conversar de cómo está la actoría del extractivismo, de la minería, actualmente en la incidencia hacia el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Hemos visto que ha tomado fuerza la vocería, por ejemplo, de la Cámara de Minería, desde el mismo Ministerio, ¿no es cierto?, de Energía, se está hablando de continuar con la explotación minera y petrolera en el país.
Se hablaba de reducir los requisitos para los proyectos mineros, incluso, en el tema ambiental. Desde el Ministerio del Ambiente se hablaba de esto, de dar paso, a pesar de no tener las licencias ambientales, ¿no es cierto?, a proyectos a pretexto o desde la línea de tener más recursos económicos para el gobierno y para la obra pública. ¿Esto está afectando a este tipo de pedidos de consulta? ¿Está llegando a las instancias como la Corte esta política y esta línea extractivista minera que la estamos comentando? Bueno, yo creo que relativo al tema de si llega o no a la Corte, creo que la pregunta sería más bien directamente a la Corte y a los jueces, y creo que ellos van a ser como muy discretos de decir qué es lo que está ocurriendo de casa adentro, ¿no es cierto? Pero yo sí creo que debemos opinar respecto a la política de Estado. Y me parece a mí que el momento de que se tomó la decisión electoral, sí teníamos como candidatos que definían con claridad su línea política relacionada con el tema extractivista. Entonces, obviamente, o sea, no podemos pedirle peras al olmo. Lazo es un banquero, ¿no? Y Lazo obviamente representa un interés, un sector económico del país, y obviamente que él va a ser fiel a sus, digamos, a sus pares en la línea del grupo económico al que se pertenece, ¿no es cierto? Entonces, realmente nosotros no teníamos ninguna mayor expectativa de que pudiera cambiar la política que ya viene siendo de hace varios años. A mí me parece que sí tenemos que tener en consideración que las políticas económicas no dependen de los gobiernos exclusivamente, porque los gobiernos son de turno y van y pasan. Esta política minera que nosotros estamos viviendo en este momento empezó en 1990. En 1990 el Banco Mundial le dio un crédito al Estado ecuatoriano para un proyecto que se llama Prodeminca. Ese proyecto Prodeminca pretendía, por una parte, hacer toda la investigación en las cordilleras para identificar las reservas minerales que tiene el país, cambiar las normas y las reglas para que el sector privado, digamos, entre a ser un actor súper importante. Y desde 1990, escuchen, desde 1990 acá estamos viviendo las consecuencias de ese inicio de la política minera. Tenemos que tomar en cuenta cuál fue la gestión de Correa, ¿qué es lo que hizo Correa? Abrió trocha para las mineras. Recuerden ustedes qué pasó en INTAC. En INTAC metió 350 policías a vivir en las escuelas y a vivir en las casas de los campesinos, y metió preso al presidente de la organización durante 6 meses y puso a huir a su hermano también. Y donde los Shuar metió miles, no cientos, miles de militares para poder entrar a la zona de la cordillera del Cóndor y al territorio Shuar, y asesinaron a 3 líderes Shuar. Esa es la herencia que tenemos de Correato, ¿sí? Pero luego el que le siguió, digamos, el siguiente, el presidente, siguió la misma política, y ahora Lazo, no podemos esperar que él haga una cosa diferente, ¿sí? Él está siendo consecuente con su condición social, con su lógica económica de banquero, y también con la política de Estado que se impuso. Yo pensaría que hubiéramos tenido una oportunidad de discutir la política minera realmente con Yacu Pérez, que Yacu Pérez siempre se ha mantenido como un líder social antiminero y propuso una política de restricción para la política extractivista. No llegó, pero no llegó porque le hicieron fraude. ¿Por qué le hicieron fraude? Porque querían que tengamos un banquero de presidente. Entonces, ¿qué nos está quedando a nosotros? La resistencia popular, la resistencia en territorios, y tratar de lograr en espacios en donde realmente podemos tal vez tener oportunidades, como por ejemplo con algunos asambleístas en el Congreso. Esperemos que así sea y que se pueda. Si no, tenemos que continuar como hasta ahora. Desde el 90 la gente ha estado luchando en las calles en contra de la minería. Y justamente sobre esas acciones queríamos preguntarte, en el país en realidad se está pensando en consulta popular, se está hablando incluso de una ley. Bueno, concretamente, el colectivo Quito Sin Minería ahorita, ¿qué haría para de alguna manera tratar de incidir en la Corte? Sabemos que se ha planteado la recolección de firmas. ¿Qué acciones se vienen?
Bueno, lo cierto es que estamos haciendo lo más que podemos. Estuvimos el día de ayer, por ejemplo, en un plantón frente a la Corte. ¿Por qué razón? Porque el día lunes, recién el día lunes, el juez Ali Lozada abocó conocimiento de la causa, ¿no es cierto? Esa causa, escuche, entró en marzo, o sea, entró en marzo y ha tardado 3 meses para abocar conocimiento de la causa. Desde que aboca conocimiento de la causa tiene 20 días para efectivamente dar una resolución del pleno de los jueces, ¿no es cierto? O sea, que haya una audiencia de todos los jueces para que lo resuelvan. Nosotros el día de ayer esperábamos que se reunieran y que dieran una respuesta, porque la causa ya estaba en secretaría. Lamentablemente estamos todavía en compás de espera, y eso está generando como mucha incertidumbre también en la ciudadanía. Entonces, estamos haciendo presión física, estamos tratando de que nos escuchen, de que nos vean, de que se den cuenta de que este es un interés real de la ciudadanía, y luego también en redes y en medios de comunicación estamos tratando también de que les llegue los mensajes a los jueces, que vean la televisión, que vean las redes, que sepan que no es una cuestión sin importancia, que muchos estamos atrás de esto. Agradecerte por esta entrevista para Voces y Propuestas, y nada, pendientes de lo que siga sucediendo con este tema de la consulta popular para Quito. Muchísimas gracias. Oye, les agradecemos infinitamente este chance que nos dan.